Hoy te pusiste tu vestido. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Datos y Café. Este día vamos a hablar de las personas invisibilizadas que están sufriendo ahora mismo en la comunidad LGTBI, los hombres trans y las mujeres lesbianas, cómo viven su sexualidad desde la diversidad sexual. Ese es nuestro tema esta noche. Y para iniciar vamos a contar qué dice la pastora de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, Ana Ruth García. Ella tiene su visión al respecto. La situación es que la comunidad LGTBI está siendo demasiado discriminada en estos momentos en Honduras. Bueno, aparte de toda la apología del odio que las iglesias conservadoras y fundamentalistas han implementado en nuestra sociedad en rechazo y discriminación contra la comunidad LGTBI, nosotras como Ecuménicas por el Derecho a Decidir, preocupadas por la situación espiritual de la comunidad, porque me han expresado varias de ellas, muchos de ellos me han expresado: pastora, nosotras tenemos fe, nosotras creemos en Dios y necesitamos un espacio donde nos den participación, donde no se nos discrimine, donde no se nos rechace, donde podamos nosotras leer la palabra de Dios y compartir y reflexionar. O sea, eso, Dios es un Dios inclusivo. Dios no discrimina a nadie, Dios no rechaza a nadie, pero lo más importante aquí es que vamos a respetar su identidad, porque no vamos a tolerar ni vamos a hacer lo que los demás hacen, fundamentalistas, donde todos se refieren a los pecados y a los dogmas de fe, y no vamos a decirles arrepiéntanse por su pecado y vuelvan a nacer de nuevo y una vida nueva, no. Aquí nosotras vamos a administrar la fe de Dios, del Cristo histórico, del Jesús histórico y del Dios de la vida de una manera progresista, respetando la identidad. Si son hombres y se sienten mujeres, pues vamos a respetarles. Si son mujeres y se sienten hombres, igual, vamos a respetar su identidad de género. ¿Y cómo operará este grupo? ¿Cuándo se van a reunir? ¿Cómo van los planes? Bueno, los planes es reunirnos una vez por semana, ¿verdad? Estamos buscando un espacio donde sea un espacio neutral, que no se sientan, ¿verdad?, presionadas por nadie ni por nada. Y un día lo vamos a dedicar precisamente a la reflexión de estudio bíblico y también mucho a la oración. ¿Ha tenido reuniones con la comunidad LGTB para plantearles que va a haber este espacio espiritual? Claro, ya lo veníamos hablando con algunos grupos de ellos, ¿verdad? Principalmente los que sienten necesidad, porque también respetamos a los que no sienten esa necesidad. Hemos venido hablando ya, construyendo esta idea, y ya pues finalmente ya estamos pues ultimando detalles para tener este espacio donde puedan participar libremente, alabando y adorando a Dios con libertad. ¿Cómo es que llega usted a empoderarse de este tema, pastora? Sobre todo si uno escucha mucho a los religiosos, hablan de que los homosexuales se van a ir al infierno y promueven mucho la discriminación generalmente. ¿Usted cómo llega a este conocimiento? Bueno, a raíz de mis estudios, indudablemente, mis estudios teológicos, ¿verdad?, en el extranjero ayudaron mucho a abrir mi corazón sobre todas las cosas y mi mente, porque anteriormente era una fundamentalista más, pero esto ayudó a abrir y a hacerme entender que el reino de Dios es para todos y todas, que es inclusivo. También desde Ecuménicas nosotras somos defensoras, dentro de nuestro eje de trabajo somos defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, y eso nos lleva a que nosotras amamos y proclamamos la misericordia de Dios, no el odio, ni el rechazo, ni la discriminación, ni nada de este tipo de cosas. Entonces es ahí cuando nos surge, a raíz de la necesidad de la comunidad, de varios de sus miembros y miembros que me han manifestado que en realidad desean tener este espacio donde puedan sentirse libres sin ser rechazadas, sin ser rechazados, sin ser discriminados, y donde puedan ellos también
agarrar la Biblia, leerla, interpretarla, donde ellos puedan predicar. O sea, eso es algo bonito porque en realidad es lo que Dios me enseña con su Biblia, con la palabra de Dios. Me enseña a ser inclusiva, a amar al prójimo como a sí misma, si no es mentiras que amo a Dios, y me enseña a tener esa compasión y esa misericordia por todos y todas. ¿Qué dicen además los especialistas sobre este tema? El doctor Denis Castro Bobadilla dirigió medicina forense en el país, es médico, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, una voz autorizada para hablar desde la medicina respecto al tema de la diversidad sexual en el país. Bueno, mire, desde la óptica legal tendría que ser, porque la óptica forense, el forense solo trabaja en lo que el sistema judicial le permite para ayudar a clarificar aquello que la persona necesita, que es su propia identidad sexual, en identidad de género. ¿Qué es lo que quiere ser? Existen las variantes cualitativas de la sexualidad y en estas la Organización Mundial de la Salud cambió las definiciones. Todas las definiciones que han venido en 1800 eran enfermos, decía enfermos sexuales, después decía trastornados sexuales, hoy se llaman variantes. Y en donde estas variantes son mundialmente aceptadas y discutidas en la Organización Mundial de la Salud en Suiza, donde está todo el conjunto de naciones de las Naciones Unidas. En esta se ha recomendado a las naciones, obviamente, tratar de ayudar a la persona humana como fin supremo realmente de todos los estados miembros de las Naciones Unidas. Y dentro de esto se encuentra la posibilidad de ayudar a las personas a tener una identidad, a la identidad que se acomode más a su propia identidad personal, a lo que esa persona quiera y no lo que la comunidad quiera que yo haga en relación a ellos. Entonces usted va a ver, por ejemplo, hay unos países del mundo occidental que ahora permiten varias cosas, y que usted pueda tener una identidad diferente a la que usted pueda tener, a la cual usted nació, porque acuérdese que cada persona, de cada uno de nosotros tenemos 6 sexos. En realidad tenemos 6 sexos, los cuales hay que identificarlos plenamente y ofrecer las terapéuticas, si se quiere, en el campo que se ocupe. Aclaremos qué son los 6 sexos, doctor. Ok, con mucho gusto. Por ejemplo, el sexo cromatínico. El sexo cromatínico es algo que usted y yo no lo hemos hecho, no lo hemos averiguado, ni el televidente sabe. Es una cuestión microcelular en la cual se identifica si usted es XXXY o lo que fuere, de los factores cromosómicos. Una vez que usted tiene identificado eso, usted ya sabe que puede tener una condición que no tiene tratamiento, pero no puede tener marginamiento legal, porque si no tiene tratamiento y es un fenómeno natural, no tiene tratamiento, no hay tratamiento. Ahora bien, si su problema es a nivel de la hipófisis, si tiene un tumor en la hipófisis o una sobreproducción de precursores de hormonas, usted va a tener un trastorno hormonal. Entonces su identidad de sexo hormonal va a ser diferente, probablemente se le puede dar tratamiento. Pero si usted anatómicamente tiene otra sexualidad que no mixta al mismo tiempo, en el caso de hermafroditas, usted recibe un tratamiento anatómico de naturaleza quirúrgica, pero usted tiene que tomar la decisión, no la sociedad, es cada persona. Por eso el sistema legal de un país debe de permitir las terapéuticas en los casos correspondientes de los 6 sexos. Luego existe el sexo social, luego existe el sexo psicológico, luego existe el sexo fisiológico. Todas estas cosas tienen que ser plenamente identificadas para que usted pueda tener opciones dentro de la ley. En Honduras hemos confundido, por ejemplo, que anda siendo metida algunos, entre comillas, disque pastores o personas disque religiosos, no importa lo que sea, de cualquier religión. Tiene que darse cuenta que hay condiciones en el cuerpo humano y en la persona humana que no son sujetos a discusiones más que por sí mismo en la identidad sexual. Otra disciplina que explica la conducta humana desde la academia es la psiquiatría. Por eso también quisimos conocer un punto de vista psiquiátrico al respecto. Bueno, el concepto de género realmente es un constructo social que ha venido realmente a definir lo que es en cuanto a las tareas y en cuanto a los estereotipos, cómo conceptualizar o definir lo que es ser hombre o ser mujer, ¿verdad? Y a través de la historia yo creo que estos han sido avances que han permitido sobre todo ir hacia lo que es la equidad de género, la equidad entre las personas. De tal manera que es un tema bastante controversial que a través de la historia médica y a través de la historia social ha venido teniendo diferentes connotaciones hasta los momentos actuales que realmente no se considera como tal
desde el punto de vista por lo menos médico, una patología como tal. La homosexualidad ahora no es una enfermedad según la OMS, entiendo. Recuerde que cuando uno trata de conceptualizar los problemas o los conceptos o los términos, lo puede hacer desde diferentes ámbitos, desde el ámbito de lo que es meramente social, desde el ámbito político, económico, desde el ámbito religioso, desde el ámbito médico, desde el ámbito psiquiátrico, ¿verdad? Si lo conceptualizamos estrictamente dentro de lo que es el campo de la psiquiatría, pues actualmente los manuales no lo están considerando y los estudiosos de estas áreas, basado en lo que es realmente la equidad y el fortalecimiento de los derechos humanos, realmente analizando, y como anteriormente dije, es un tema controvertido, pero que no se está considerando como tal, como una patología psiquiátrica, si lo queremos conceptualizar solamente desde ese canal. Y desde el punto de vista psiquiátrico, ¿la transexualidad sería una patología? Bueno, la verdad que allí conceptualizarlo como tal así de forma general habría que ver todos los elementos psicológicos que están jugando el papel dentro de esa persona misma que está decidiendo, ¿verdad?, hacer o llevar este estilo de vida, hacer este cambio, ¿verdad?, para determinar realmente si lo está haciendo de una manera libremente desde el punto de vista de lo que es la parte emocional y psicológica, o si hay otras presiones para poder realmente definir si lo podríamos considerar como un proceso patológico o no. Pero la OMS, ¿qué ha dicho al respecto? Las personas que establecen el estándar, ¿qué dicen? Bueno, la verdad que los estándares son difíciles de hablar de estándares como tal, porque como dije anteriormente, precisamente cuando es un tema tan controvertido que puede visualizarse desde diferentes ángulos, cada ángulo le da la connotación que ese ángulo le está dando. Si lo miramos desde el punto de vista religioso, obviamente sería controvertido, sería opuesto a cualquier norma, ¿verdad? Pero si lo vemos desde el campo de salud, con el interés realmente de la equidad y del fortalecimiento de los derechos humanos, probablemente no hubiera una tendencia a patologizar lo que es este concepto. ¿La identidad de género desde el punto de vista psiquiátrico qué es, doctora? Bueno, la identidad de género se corresponde precisamente a ese papel que históricamente la sociedad ha dado, ¿verdad?, de los comportamientos, pero en donde ahora desde lo que es el ángulo de la equidad realmente no hay comportamientos o no hay tareas que son exclusivas, ya sea del sexo masculino o del sexo femenino. Entonces, en ese sentido, el concepto de género amplía, que pueden compartirse. Sin embargo, como es histórico, siempre habrá como un sesgo en decir cuáles actividades o cuáles tareas son más aceptadas para un hombre o más aceptadas para una mujer, lo cual no significa realmente que es una regla estricta, sino que simple y sencillamente apuntando a la equidad, entonces se comparten tareas, se comparten obligaciones, se comparten profesiones que ambos sexos, hombre y mujer, podemos llevar adelante. Cuando estudiábamos psicología general allá por los 90, se nos enseñaba que era una parafilia, era una especie de trastorno la homosexualidad. De hecho, usted lee libros donde aparece esto. ¿Cómo cambia esto en el mundo médico? ¿Cómo es que va a cambiar? Bueno, en el mundo médico, recordemos que el mundo médico o la profesión médica es una profesión de servicio, es una profesión con un componente humano muy importante, que yo siempre digo, lejos de considerar a alguien dentro o de encasillarlo dentro de una patología o una enfermedad, tenemos que ver a la persona como tal, a la persona misma con sus sufrimientos, con sus angustias, con sus preocupaciones, sus ansiedades, y en ese sentido me preocupa más ver lo que esa persona está sintiendo que etiquetarlo si está bien o está mal. Simplemente ayudarle en la crisis que pueda estar viviendo, si acaso tiene alguna crisis, y darle el apoyo necesario. Recuérdeme cómo se llama el manual que dice que saca de los trastornos las orientaciones sexuales. Bueno, hay dos manuales que son los más utilizados, por lo menos en el ámbito de América Latina y en Norteamérica, ¿verdad?, que es el manual estadístico, el DSM, ¿verdad?, actualmente en su versión número 5, y lo que es la clasificación internacional de las enfermedades, actualmente el capítulo 10, que son las más utilizadas dentro del contexto que nosotros nos movemos. En 2015, en la marcha contra la homo-lesbo-transfobia, salen las personas de la diversidad sexual y se van al CONADE a pedir la despatologización de la transexualidad. ¿Esto ya se logró? Bueno, realmente no... desconozco realmente en este momento cómo está ese nivel, ¿verdad? Y como le digo, patologizar significará cómo cada quien lo esté conceptualizando con lo que ha aprendido, que más que un manual es realmente entender a la persona en su vivencia interna.
Vamos a hablar ahora con Michelle Carvajal. Ella es una mujer lesbiana, entiendo que bisexual, de Catrachas, para que nos cuente cómo se vive esta realidad en el país. Ahí está su micrófono, Michelle. Muchas gracias por acompañarnos a Datos y Café. Cuéntenos cómo vive una mujer esta realidad. Generalmente estamos entrevistando a muchos hombres gay, muy pocas veces entrevistamos a las mujeres. ¿Cómo se vive esta realidad en la diversidad sexual? Pues fíjate que creo que como muchas de las poblaciones, digamos, que somos colocadas en situación de vulnerabilidad por parte de las instituciones de gobierno, por el contexto de violencia, las mujeres lesbianas no nos quedamos atrás. Vivimos en un contexto de persecución constante, un contexto de violencia constante, de abuso constante. Entonces, formamos parte de todas estas poblaciones que son invisibilizadas continuamente, que son vulneradas y que muchas veces son no sé cómo decir, excluidas de la toma de las decisiones, de los espacios de toma de decisión, que es muy importante. Y somos una voz, como muchas voces del pueblo, que tampoco es tomada en cuenta en otros espacios, bueno, casi todos los espacios. Entonces, digamos, como mujeres lesbianas, vivimos una realidad muy fuerte, vivimos una realidad que no es ajena a ningún habitante hondureño. ¿Hay discriminación dentro de la comunidad LGTB en contra de las mujeres lesbianas? ¿Sienten ustedes? Pues no sé cómo podría configurarlo de esta manera, porque como comunidad, a pesar de que tenemos años de lucha, venimos de procesos severos de lucha, de trabajo, todavía no hemos llegado a desconstruir todo este concepto de violencia, no hemos llegado a entender la necesidad de que como comunidades, como poblaciones diversas, necesitamos estar juntas, necesitamos pensar colectivamente y tomar en cuenta todas esas voces. Sí te puedo decir que las mujeres lesbianas, muchas veces y bisexuales en mi caso, no somos parte trascendental a la hora de la toma de decisiones, a la hora de construcción de ideas. Actualmente sí, digamos, hay procesos que tienden a ser un poco más inclusivos, pero ese es producto de las luchas que como mujeres lesbianas, bisexuales hemos emprendido para que la población en general, no solo la población de diversidad sexual, entienda que somos mujeres emancipadas, que trabajamos, que tenemos una voz muy fuerte y que estamos aquí para trabajar y para luchar como todos, ¿no? Casi siempre estamos contando estadísticas de cuántas mujeres trans han fallecido, porque son las más obvias, o si han fallecido hombres trans. Lo que no se sabe todavía en la sociedad es si hay mujeres lesbianas que hayan sido asesinadas, aunque la ONU ha dicho que en Honduras han ocurrido asesinatos de honor, le llaman ellos. Pues te comento, fíjate que sí, como diversidad sexual nos matan a cada rato, somos una población que sufre la violencia y la visceralidad que esta puede llegar a tener. Hay una particularidad con las mujeres lesbianas, las parejas lesbianas, que a las lesbianas no nos matan de una en una, nos matan en pareja, ¿no? Nos matan con nuestra pareja, porque a diferencia de otros crímenes, creo que puedes decir que a las lesbianas nos matan por el odio, primero por ser mujeres, tenés que ver la figura patriarcal que está ahí y la heteronormativa al mismo tiempo, porque somos mujeres que no respondemos, no somos ese ser reproductor ante el sistema reproductivo, entonces nos matan por eso. Entonces es una condición de odio que se suma, se va sumando a la hora de cometer el crimen. Claro, son cuestiones muy viscerales, muy fuerte. Eso pasa en Honduras. También hemos invitado esta noche a Clara Brand. Ella está apoyando a Catrachas. Bienvenida, Clara. Gracias por su asistencia a este espacio de Datos y Café. Queremos que nos cuente cómo se vive. Ya usted lleva un tiempo acá y lo hablábamos antes de iniciar el programa, hacer una comparación de cómo se vive en Colombia la realidad de las mujeres lesbianas y cómo es en Honduras. Buenas noches, muchas gracias por la invitación de antemano. Esto de la realidad de ser mujer y mujer lesbiana en el contexto latinoamericano siempre tiene obviamente una connotación, como lo mencionaba ahora Michelle, que una cosa es ser una mujer y otra cosa es ser una mujer lesbiana, pero en un análisis comparativo que podría hacer yo desde el poco conocimiento que tengo, porque apenas llevo unos meses acá en Honduras, pero haciendo como un análisis comparativo de los contextos y a eso sumándole que la situación
política y de orden social acá es sumamente compleja. Y en Colombia pues tenemos además ese análisis comparativo de ser uno de los países más violentos de Latinoamérica. Ese análisis comparativo curiosamente tiene o entra a pesar en los siguientes aspectos. Es decir, en Colombia, pese a que hemos tenido en los registros 60 años de guerra por el tema del conflicto armado con las FARC, el ELN, pues yo personalmente le sumo los otros 25 años del Frente Nacional, ¿cierto? Entonces ha sido un país, primero en porción territorial mucho más grande que Honduras y además y en permanente conflicto, pues yo de alguna manera sí he visto que hemos logrado algunas conquistas a diferencia del contexto hondureño, es decir, en Colombia tenemos la legalización de la unión marital de hecho, que es equivalente a que tú te vas a vivir con tu pareja hombre o mujer y te reconocen después de 2 años que estás viviendo con esa pareja y hay una cantidad de derechos económico-patrimoniales que son propios del derecho civil. Allá por lo menos tenemos legalizado la unión marital de hecho, tenemos legalizado el matrimonio y no propiamente por Senado o Cámara, que son los entes legislativos encargados de legislar, sino que lo obtuvimos mediante la Corte Suprema de Justicia, que se manifestó y declaró jurisprudencia unificada alrededor de las parejas LGTBI, estamos hablando de las lesbianas, los gays, los transexuales y todos los bichos y bichas que habitamos este planeta, que somos fuga del heteropatriarcado. Con lo cual yo, enunciándote estas pequeñas conquistas que hemos tenido desde nuestro país, acá veo que estamos muy atrás y hablo en plural porque somos una familia latinoamericana. Entonces, en esa medida es bastante complicado ver la situación en la cual está Honduras, porque ni siquiera la unión marital, ni siquiera el matrimonio, ni siquiera cierto tipo de sociedades que tú puedes crear jurídicamente hablando con otra persona independientemente del tipo de vínculo que tengas, allá se pueden estructurar, y eso que somos un país que apenas firmamos los acuerdos de paz después de 60 años de guerra, pues tenemos una participación notable. ¿Qué veo yo para concluir con tu pregunta? Es que no hemos avanzado, ¿cierto? Y no hemos avanzado es a nivel latinoamericano, pero ¿qué observo yo particularmente acá en Honduras? Acá en Honduras es un silencio por parte de la población angustiante, la verdad. La verdad es angustiante porque son un país un poco más pequeño, con una población un poco más pequeña, pero alrededor de manifestarse, alrededor de ese tipo de conquistas, falta un poco más de ímpetu, sería lo que podría decir yo. Además, Catrachas ha sacado un boletín que dice violencia lésbica, analizando los discursos mediáticos, entiendo, Michelle, en el que cuestionan cómo los medios de comunicación están abordando este tema. ¿Por qué les preocupa tanto el tema del discurso mediático a ustedes? Pues recordemos que las comunicadoras y los comunicadores sociales tienen según los principios internacionales de estos mismos, en la manera que estos se proyectan ante la población, digamos, y más cuando son canales televisivos de una gran audiencia, la población reproduce este tipo de comentarios, reproduce este discurso. Y para nosotras es muy angustiante que un canal en pleno siglo XXI, habiendo demasiados sinónimos para referirse a una población, aunque usted no maneje el término adecuado o políticamente correcto, si lo quiere ver así, usted utiliza términos como machorras o términos mucho más ofensivos. Creo que se me fue uno en el cual nosotros sacamos un comunicado a nivel nacional que nos ponían casi como ganados, y si no me acuerdo, no tengo mal el recuerdo, y
es preocupante porque este tipo de lenguaje no solo lo reproduce el adulto, lo reproduce la juventud, lo reproduce la niñez, y es un lenguaje que no solo se reproduce con la población heterosexual, es un lenguaje que reproducimos aún dentro de la diversidad sexual, ¿no? Y eso son cuestiones, como hablaba Dionisio, una cuestión de deconstruirnos que hace que los procesos sean mucho más complejos para nosotras y nosotros, porque tengo que deconstruir mi lenguaje desde mi léxico, tengo que construirme desde como persona, como yo me proyecto conmigo misma y como yo me proyecto ante las demás personas, y es una lucha constante, pedirle a la gente que aunque no comparta, aunque no entienda algo, que si usted no sabe, pregunte y diga cómo quiere que yo me refiera a usted, o cómo, que me parece que no es una tarea difícil, pero a muchos comunicadores y comunicadoras se les olvida eso, la cuestión del impacto simbólico que el lenguaje puede, y la carga simbólica que el lenguaje mal utilizado o que malas palabras, digamos, para nosotras ofensivas pueden llegar a tener en la población en general. Porque que a alguien le digan machorra o le digan tortillera o cosas así, es un lenguaje que lleva una carga simbólica negativa, es decir, discurso de odio, palabras de odio. Entonces esto se reproduce. Además incita exacto, a los demás a referirte. a repetir y a referir de la Y que hay que decir que los discursos de odio no están protegidos por los estándares de libertad de expresión. Ya el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos habla sobre los discursos protegidos y no protegidos, y este es un estándar que tiene el país. A quien no le guste, pues tendrá que reformar las leyes, pero ahora es legislación nacional, así como lo son los principios de Yogyakarta, entiendo, que establecen todos los derechos que tiene la comunidad LGTB. Gracias por la charla. ¿Quieren agregar algo más antes de retirarse? Hay una frase que siempre me gustaría agregar: por ser lesbiana no me gustan todas las mujeres, por ser mujer y lesbiana no pido que un hombre venga y abuse de mí para corregir mi orientación sexual, por ser lesbiana yo no soy una persona que no tiene educación, por ser lesbiana yo no dejo de ser mujer. Entonces recuerden eso, soy un ser humano, soy una mujer que tiene una orientación diferente, y eso no me hace un bicho raro, eso no me hace un extraterrestre, un enfermo mental o una pervertida, ¿no? Entonces, recordarles eso, somos, al igual que todas y todos los hondureños que estamos en crisis, nosotros también no accedemos al trabajo, no accedemos a la educación, vivimos en pobreza. Recordemos eso y siempre pensar que yo soy una mujer lesbiana y yo no quiero que a mis hijos, a mi familia la ataquen por eso. Yo creo que ningún padre quiere que a su hijo lo maten por razón de su orientación sexual o identidad de género. Gracias, Clara, nuestra hermana colombiana. Bueno, hermanos y hermanas hondureñas, el llamado es a... Si nosotros, después de haber pasado por todo un conflicto y que todavía lo seguimos teniendo, hemos logrado atravesar y superar una cantidad de limitaciones, pues la idea es llamarlos y llamarlas a todas y todos a que sigamos en la construcción de un tejido político que permita hablar de una manera más amplia, incluyéndonos a todos y a todas, y con ello me refiero a hombres, mujeres, trans hombres, lesbianas, bichos, bichas y demás que tengan una opción completamente distinta. Estamos aquí, estamos para compartir, para debatir, para construir, y en esa medida no podemos permitir que siga siendo el sistema hegemónico, patriarcal, capitalista, explotador y neoliberalista que nos siga camuflando y acorralando de esa manera en la cual cualquier ser humano, cualquier persona, por lo que hayan inculcado desde pequeño en su conciencia, pues se atreva o se sienta autorizado a discriminar a cualquier otra persona, independientemente de si sea por un asunto de género, de raza o de clase u otro que se les pueda ocurrir. Yo pienso que estamos llamados como hermanos latinoamericanos a hacer una construcción desde el respeto a la diferencia, porque ser diferentes es lo que nos hace ricos como humanidad. Muy bien. Gracias por su participación en Datos y Café. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Invitamos a continuar con nosotros. Se integrará más adelante Sandra Zambrano de la Asociación Apuvime para darnos otra visión y el contexto general. Y más adelante, Hombres Trans hablan a través de Datos y Café.